Bienvenido a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy estamos en una nueva clase de bolígrafo. La clase anterior comenzamos con los colores. En esta clase lo que vamos a hacer es empezar a mezclarlos. Recordad que con los bolígrafos tenemos una gama de colores limitadas, entonces tenemos que manejar muy bien cómo hacer los colores para poder tener un trabajo bien completo con los colores que necesitamos, ¿sí? Por eso es muy importante que hagas las clases anteriores. Si no las hiciste, te las dejo acá en la tarjetita. Recordá que en la clase anterior estuvimos trabajando con degradés en los tonos. Hoy vamos a empezar a mezclarlos y ver cómo crear la gama. Espero que te guste la clase. Recordá que puedes suscribirte y regalarme un like. A mí me ayuda una banda, así que te súper mega agradezco ya que estés ahí, que veas el video de corrido y si querés lo puedes compartir. Así que bueno, empecemos. Te dejo un beso. A trabajar. Acá en el centro vamos a hacer el color que está arriba, ¿sí? Lo mismo lo vamos a hacer acá para ver qué pasa con la combinación de colores, ¿sí? Yo voy a empezar grabando así y después vamos a ir a tiempo rápido, ¿sí? A cámara rápida. Quiero que veas cómo se comportan cada color mezclándolos, ¿sí? Incluso pinto la parte blanca para que yo vea la cantidad de fucsia que estoy aplicando, ¿sí? Acá vamos a aprender el funcionamiento de cada color. En la unión, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué pasa si mezclo los colores? ¿Cómo logro con el bolígrafo los demás colores? En este caso va a tener siempre la misma cantidad de cada uno de los colores, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer también después es ¿qué pasa si agrego más fucsia que turquesa? ¿Qué pasa si agrego más fucsia que amarillo? ¿Sí? Pero empezamos con esto de esta manera. Ustedes si lo quieren hacer, o sea, en esta parte hacer el degradé al revés, ¿no? Acá empezar con el fucsia más fuerte e irlo aclarando. También se puede hacer para que vean la diferencia. Lo podemos hacer del otro lado eso, pero del otro lado quiero hacer con el naranja, por eso no lo hice. Pero lo que sí se puede hacer es volver a hacer el degradé en otra hoja para que vean cómo queda haciéndolo de esa manera. Mientras más lo practiquen es mejor para ustedes. Si van a ver cómo va cambiando, cómo se comportan, ¿sí? Bueno, vamos a cámara rápida, así no es tan tedioso, no se aburre.
Bueno, acá vemos los colores que se formaron al poner el fucsia sobre el turquesa y sobre el amarillo, ¿sí? Podemos ver toda la gama de colores que estamos haciendo, lo que logramos de esta manera, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es marcar acá. Dejamos 1 centímetro. Vamos a dejar 1 centímetro de turquesa y vamos a marcar desde acá hasta acá 4 centímetros, ¿sí? Desde arriba marcamos lo mismo, dejamos 1 centímetro del fucsia y marcamos desde ahí 4 para nuestra izquierda. 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer otro desgrade más. Esto mientras más combinaciones hagan, mejor va a ser para el trabajo de ustedes, ¿sí? Para el aprendizaje de ustedes. Diviértanse. No hay que sufrirlo, esto hay que divertirse. Aprender a cómo funciona el bolígrafo. Es algo muy lindo. Marco el borde con el marcador para no confundirme. Y el otro también. Es importante que dejemos un pedacito para ver el color original. Ya las medidas no es tan necesario que sean tal cual. Puedes hacer 2 centímetros más, 2 centímetros menos. La idea es que se vea un pedacito del color base y que se vea la mezcla, ¿sí? Para que aprendamos a mezclar, a generar colores, a divertirnos. Y ahora vamos a utilizar acá hay una línea que es importante para más adelante. Vamos a utilizar el naranja que utilizamos acá, vamos a hacer el mismo degradé desde acá para arriba, ¿sí? Vamos a cámara rápida. ¿Viste que te dije que íbamos a dejar esta línea? Bueno, ahora vamos a dejar esta línea, la vamos a remarcar con el marcador negro. Y vamos a hacer la combinación de 3 colores. Vamos a combinar el naranja, el turquesa y el fucsia, ¿sí?
poco a poco vamos viendo las gamas de colores que lo vamos logrando, ¿sí? Yo no voy a hacer todas las combinaciones porque sería muchísimo tiempo. Solamente te estoy mostrando una idea para hacer la grilla de colores y que vayas conociéndolo, ¿sí? Cómo combinarlos y todo. No quiero que esto sea muy tedioso tampoco. No quiero que esta clase sea muy tediosa. Pero es necesario que hagamos esto, ¿sí? Es necesario. Después igual yo voy a sacarle, lo voy a escanear y voy a dejar subido esto en mi Instagram, que es el que te aparece ahí, en mi Facebook también, para que lo veas, y en la parte de comunidad del canal va a estar también subido todo esto, ¿sí? Para que vos lo veas cómo va variando los colores que se pueden formar, ¿sí? Bueno, de este sector vamos a medir 2 centímetros más para agregar el siguiente color, para agregar los siguientes 2 colores, ¿sí? Voy a agregar un color hasta acá y después otro para superponerlo y que se superpongan los 3. Por ahí decís, no, yo no voy a hacer esto porque ya estoy viendo los colores, cómo formarlos. En la clase estoy viendo cómo vos los formás los colores y ya los aprendí a modo de verlos. No funciona así. Lamento darte la noticia, pero así no funciona. Tenés que hacer sí o sí este ejercicio porque si no, no vas a lograr formarlos. Por más que lo veas y lo recontra veas, no funciona. De esta manera no funciona. Tenés que hacerlo. Hacer el ejercicio completo, sí. No queda otra. Es indispensable. Bueno, vamos a cámara rápida.
Bueno, acá tenemos el resultado de nuestro proyecto, de nuestra paleta, nuestros colores disponibles y los que podemos crear, ¿sí? Podemos ver que acá primero puse el naranja a este lado y el amarillo del otro. Entonces acá en el cuadradito chiquito puse naranja y amarillo, y la mezcla de ambos es este tono, que podría ser como si fuese un marrón clarito, más cálido que el amarillo entre comillas, que en realidad es tipo beige. Supongámosle, más o menos es un marroncito, no llega a ser amarillo, ¿sí? Pero si hacemos la mezcla entre ambos tenemos este tono. ¿Y qué pasa si mezclamos el fucsia con el amarillo? Ahí vamos a tener esta tonalidad de rojo, que es, bueno, un rojo tirando más para bordeaux, ¿sí? Porque del otro lado tenemos el rojo potente mezclado. Mira, acá mezclamos el naranja y el fucsia. Si yo mezclo el naranja y el fucsia, obtengo el rojo, ¿sí? Aparte hay un bolígrafo rojo, entonces si vos no tenés bolígrafo rojo, ya sabes que mezclando el naranja y el fucsia vamos a obtener el rojo, ¿sí? Después, si mezclamos con el fucsia con el turquesa, vemos que nos sale un hermoso azul, ¿sí? Fíjate el azul que nos sale acá, ¿sí? Después, si mezclamos el turquesa con el naranja, estos dos, vamos a obtener un verde. Este verde es diferente a este otro verde que mezclamos el turquesa y el amarillo. Si te das cuenta, son dos verdes diferentes. Acá tenemos mezclando los tres colores. Los tres colores tenemos este violeta amarronado, que vendría a ser un marrón casi negro, ¿sí? El más oscuro que logramos fue con mezclando el amarillo, el turquesa y el fucsia. Y si mezclo el amarillo y el turquesa, obtengo este color, ¿sí? Que es el mismo de este lado. Entonces, yo sé que puedo obtener este verde, y acá mezclando el naranja, el turquesa y el fucsia, tenemos este tono. En vez del amarillo, ves que es un poquito más azulado. Bueno, después, ¿qué pasa si mezclamos el amarillo y el fucsia? ¿Sí? Logramos este tono. Hay algunos tonos que se repiten, ¿sí? Vos podés hacer, si querés, también sumar en algún lado el negro, el rojo, que yo no utilicé, ¿sí? Pero más o menos para tener una idea de los colores que se van armando, está buenísimo tener esta paleta, porque yo de esta paleta saco que el azul, el que más me gusta, se forma con el fucsia y el turquesa, ¿sí? Después este rojo también está bastante lindo, este rojo también. Son un montón de opciones que podés lograr solamente con bolígrafo, con los colores. Nosotros usamos acá el fucsia, el naranja, el amarillo, el turquesa. Solamente esos cuatro. Mira todo lo que logramos con esos cuatro, Logramos un montón de colores. Así que espero que te haya gustado la clase. Recordá que siempre es mejor que vos realices el ejercicio, no solo que lo veas, sino que lo realices, porque acá no solo estamos practicando la unión de los colores, sino que también practicas los trazos. Así que bueno, te dejo un beso grande, espero que hayas disfrutado de la clase y nos vemos muy pronto. Chau, chau.